¿Alguna vez se han preguntado cuánto cuesta pasar la noche en el hotel más lujoso de Singapur? Arrancamos la aventura del día de hoy con esta belleza de fondo, el edificio ícono de esta ciudad, el Marina Bay Sands. Muchos lo conocen por su peculiar forma de 3 torres con lo que parece ser un barco en la cima, pero ¿se han preguntado cómo será por dentro? ¿Cómo se verá la ciudad desde la cima? ¿Cuánto cuesta pasar la noche en este hotel? Pues todo esto y más te lo voy a contar en este video, chicos, sin nada más que decir. Acompáñenme, vamos a entrar al hotel más lujoso de Singapur. Démosle. Pero miren, antes de entrar les cuento unos datos informativos. Es que si miren, les comento, está formada por 3 torres. Y aquí tiene el barco que les comento, que miren, curioso. Cada torre tiene 55 niveles con una altura de 195 metros. Conectadas entre sí por esta plataforma que tiene forma de barco. Vamos a lanzarles aquí unas tomas aéreas para que vean la forma que tiene. Y es que aquí se dice que están las mejores vistas de toda la ciudad. Y es que sí, miren, esta conexión que les comento es una terraza abierta de más de 1 hectárea de superficie. No sé si esta tomita de dron hace justicia para que ustedes se hagan una idea del tamaño que tenemos aquí arriba. Fue inaugurada en 2014 y miren, costó la extraordinaria cifra de 5.7 billones, no millones, 5.7 billones de dólares. Cuenta también con la sorprendente cifra de 2.500 habitaciones, más de 40 restaurantes, de los cuales 6 son restaurantes realmente prestigiosos. Y como último dato curioso les cuento, toda esta área que ven acá, donde se encuentra el Hotel Marina Bay Sands, fue construida en un terreno que se le ganó al mar. Es decir, que tierra, arena que se le escarbó al océano, se puso en toda esta área y ahí mismo se construye este increíble hotel. Es uno de los proyectos arquitectónicos más complejos y caros del mundo, ya que todo lo que ustedes ven construido aquí atrás, todo este terreno era parte del mar, y si ellos no hubieran tenido en cuenta que el fondo era de arcilla, toda la estructura construida se hubiera venido abajo. Y si bien la construcción fue un grandísimo reto, los tiempos que ellos tenían que cumplir lo eran aún más, porque lo querían terminar en solo 3 años, cuando un proyecto de este calibre tarda el doble, o sea, 6 años. Pero finalmente, después de varios retrasos, lograron terminarlo en el 2010 y llevaba en construcción desde el 2006, es decir que se tardaron 4 años en terminarlo. Un poquitito más de lo que ellos tenían planeado, pero cumplieron casi con el periodo que se habían propuesto. Así que bueno, dicha esta breve introducción, es hora de ir a adentrarnos. Estamos más que emocionados porque un hotel 5 estrellas, el más famoso de este país, muchas personas vienen solamente a hospedarse en ese hotel, ya que es un icono turístico. Que créanme que todo el turismo, la mayoría del turismo de Singapur, gira alrededor de este edificio. Así que no, hombre, vamos. Miren, en sí, el mayor atractivo del Hotel Marina Bay Sands es esta parte que ven acá. Justamente arriba de las 3 torres sostienen un barco enorme. Esta es una plataforma de más de 12.000 metros cuadrados bautizada como Sky Park. Tiene 340 metros de largo y se le conoce así, chicos, Sands Sky Park. Entre las cosas que pueden encontrar acá está en el nivel 57 la piscina infinita más alta de Singapur. La mayoría de personas vienen a este hotel para poder meterse a la piscina y tomarse la foto respectiva en este lugar, ya que únicamente los huéspedes del hotel pueden entrar. Pero si ustedes quieren tener una vista igual de increíble como esta, sin necesidad de hospedarse en el hotel, les cuento que sí, lo pueden hacer. Siempre en este parque que les comento, que se llama Sky Park, un nivel abajo está una plataforma con un restaurante para quienes quieran tener una vista también bonita. El precio varía dependiendo de la temporada, entre los 20 a los 30 dólares. Bueno, chicos, miren, después de esa pequeña introducción vamos con el paso 1, lo primero, el check-in. Ahorita nos encontramos, miren qué altos estos edificios. Ahorita nos encontramos ya en el lobby del Marina Bay Sands. Como primeras impresiones, el lugar bastante bonito, unos edificios que tiene por aquí, la vista impresionante, imponente la construcción que hay por acá. Ahorita nosotros hemos llegado a eso de las 11 de la mañana, se ve bastante gente ya haciendo un preregistro. El preregistro en sí sirve para que ustedes ya dejen sus datos y cuando ustedes vengan a la hora que es el check-in, en este caso es a las 3 de la tarde, ya solamente les entreguen las llaves y se vayan de un solo a su habitación. Y miren, ahorita que estamos pasando por el lobby me entero que
esta parte que ven acá, o sea, el nivel 1 uno puede andar libremente, sin necesidad de ser huésped del hotel. Si ustedes quieren conocer el hotel, por lo menos del nivel 1, de la parte del lobby, pueden venir aquí y caminarse todo este pasillo, ya que también hay otros atractivos como diferentes tiendas, por si quieren comprar, ¿qué? Algún bikini, algún traje, algún reloj, alguna que otra cosita de lujo. Dentro del hotel hay este tipo de tiendas y también tienen un acceso directo al centro comercial que conecta con el hotel, que ya en unos breves momentos se los voy a estar mostrando. Y miren que también mínimo no podía faltar aquí Sophie. Miren, hemos hecho lo que es el preregistro, 11, 11 y media de la mañana hemos venido, ustedes pueden dejar sus maletas y si quieren seguir conociendo Singapur, pueden ir a dar una vueltecita y después a la hora del check-in regresar. Nos comentan que pues hay que hacer como un preregistro para la hora que ustedes vengan, solamente pasen trayendo la tarjeta, ¿no? Sí, es más rápido, porque justo a las 3 hay demasiadas personas esperando hacer el preregistro, bueno, el check-in y pues, entonces es mejor hacer el preregistro para así de una vez, a las 3 solo se recoge la llave y ya. Sí. Dicho esto, miren, nos dijeron que cuando nos cayera un Gmail, ahí nosotros dimos un correo en el preregistro, cuando nos cayera un Gmail significaba que nuestra habitación ya estaba lista y ya podíamos acercarnos un poquito a la zona del check-in y pasar por las llaves. Así que bueno, lo veo cuando sea la hora del check-in, porque ahorita creo que vamos a ir a dar una vueltecita. Vamos. 2 hours later. Ahora sí, chicos, miren, finalmente nos cayó el correo que les comento. Estamos listos para entrar a una de las habitaciones del hotel más lujoso de todo Singapur. Acompáñennos porque estoy más que emocionado. Es que este edificio está enorme, chicos. Miren, estoy haciendo unas tomas de estos ángulos que no se las hace nadie. Miren, vamos, que esa habitación tenemos que saber cómo es. Vamos con el room tour, démosle. Miren, ahorita ya estamos a punto de entrar a nuestra habitación. Quiero mostrarles un poquito cómo son los pasillos para que se den una idea. ¡Tin, tin, tin! Editor, música de misterio. Más bien dicho, música de suspenso. Chicos, ahorita les presentamos nuestra habitación. Miren, vamos a comenzar entonces con el room tour. Estoy bastante emocionado porque nunca había hecho un room tour de un hotel 5 estrellas. Comenzando, miren, tenemos por acá un espejito. Por aquí hemos dejado nuestras cositas porque las hemos apartado para que ustedes vean el cuarto completamente despejado. Miren, justamente al entrar se van a encontrar, vengan por aquí, el baño, que me parece a mí una locura. Por aquí el lavamanos, un espejito. Por acá, miren, aquí ustedes no les va a dar sed, pero ni en el baño. Te dejan hasta vasos en el baño y te dejan aquí, no sé qué será esto, miren. Ah, no es un jabón que este, mira. Este hotel está en 5 estrellas, que te dejan un jabón que tiene esta forma de chocolate. También dieron ganas de comer. Shaving kit. Ah, no, mira, te dejan un kit para rasurarte, que justamente yo que ando. Sí, hombre, va. Por si se quieren rasurar la barba u otras partes, como por ejemplo el bigote. No, pues sí, pueden ser otras partes como el bigote, o sea, no solo la barba, hay que pensar más allá. Las axilas también, mira, aquí te dejan este que se llama Dental Kit, que es para cepillarse los dientes. Miren, yo le voy a examinar todo acá. Te dejan por aquí un cepillo o una pasta de dientes. Ay, no, mira, te dejan aquí una Body Milk Corpo Crema de Roberto Cavalli. Ya lo demás son cositas básicas como utensilios, como servilletas y jabones, un poquito más de champú. Te dejan aquí esta bata elegante, que yo me la voy a probar más noche. Bastante, es que sí, aquí ustedes van a parecer como que son el dueño de alguna empresa, como de Ferrari. Y miren que un hotel 5 estrellas no es un hotel 5 estrellas si no tiene su propio teléfono a la par del baño. Por si se les atasca el amigo, pueden acudir aquí a alguna emergencia. Hola. Hola, sí, recepción. Fíjese que cree que puede mandar a alguien que ahorita me está chispeando todo el baño, que lo rebalsé. Ok, en 5 minutos, perfecto. Y ya por aquí tenemos la ducha, agua caliente, agua helada, lo esencial. Ya si nos venimos un poquito más por acá, tenemos unos armarios, por si ustedes se quedan más de una noche. Miren, tienen aquí un armario bien bonito para colgar la ropa. Nosotros no tenemos nada colgado porque una noche se excede demasiado de nuestros límites, pero alguien que tenga demasiado dinero seguramente va a estar aquí más de un día. Uno nunca sabe. Miren, por aquí también tenemos cositas como la caja fuerte. Por acá tenemos... ¿Esto es tuyo? Sí. ¿De verdad? Sí. No venía en el hotel. No, bueno, aquí esta es una plancha de pelo. Una plancha de pelo de la Sofía. Dije yo, no están con todo en el hotel. Dije yo, tienen hasta... La secadora de cabellos. ¿Cuál secadora? Ahí dice. Bueno, la caja fuerte sí, por si quieren meter aquí algo confidencial. ¿Dónde está la secadora que no la veo yo?
Ah, esta sí es del hotel. Va, viene aquí. Esta sí. Ay, perdón, chicas, que iba a ser demasiado. Ya con este 6 estrellas sí traía la chapa del pelo. Trae aquí una secadora, ¿ves? Esta sí viene incluida, así que ojito con eso. Mira, ¿y este guante qué? Creo que es para quitar la mota de la ropa, pero no estoy segura. A saber, esto lujo, no sé qué es, pero ha de ser algo para... A saber, chicos, si alguien sabe para qué es este guante, me lo deja saber en los comentarios. Ya si avanzamos un poquito más, por acá te dejan una cafetera, unas tacitas por si te quieres echar un expreso. Miren, tacitas para expreso y tacitas para café ya más grandecitos. Si quieren hacer un americano, por acá también les dejan unos cuantos paquetes de bienvenida, ¿va? Para los amantes del café, excelentísimo. Ya si avanzamos un poquito más, tenemos lo que es el cuarto principal, una cama de tamaño king. Por acá también tenemos una especie de sofá cama, le miro yo forma, una mesa por acá, y por acá también tenemos un escritorio por si ustedes quieren trabajar en la noche también, ¿ves? Este cable no sé qué será, pero aquí me lo encontré, ¿va? Se ponen a trabajar y mandan todos los archivos que tengan que mandar. Ya por aquí un televisor que me parece a mí exageradamente enorme, potente. Y me parece... ¿Qué pasó? Así esta vez. Lo jodimos. ¡Ey! Creo que... Me asustó. Iba a quedar endeudado en Singapur. Dije, le hicimos un golpe y ni nos dimos cuenta. Dios mío, con esto. No, sí, yo también. Me duele. Nos asustamos, cuela. Me dolió el pecho, dije yo, saber cuánto me van a cobrar por este tele que le hicimos un golpe. Uy, pero solo es el fondo de pantalla. ¿Caíste? Sí, te ponen un mensaje. Mira, por ejemplo, aquí dice, lo jodí. No les leí el mensaje. Espérate, ¿cómo me regreso? Ah, bueno, chicos, miren. Por ahí te tiene un mensaje bien bonito de bienvenida. Que gracias por hospedarte con el hotel, bla, bla, bla. Muy bonito. Por aquí también no podía hacer falta un minibar por acá. Si ustedes quieren una bebida, la tienen por acá. Me comentaban en la recepción que este que les dan es como un kit de bienvenida que trae agua, unas soditas y unos jugos de naranja. El siguiente que pidan, si se lo acaban, ya va cobrado. Así que desconozco el precio, pero no ha de bajar de unos $30 porque se ve caro. Y vienen que con Sofi les hemos dejado la mejor parte del cuarto para el final. Este como cuadrito es como un control que está pegado en el borde de la cama, en el respaldo de la cama, pero es un control de las cortinas. Con esto ustedes la pueden cerrar y la pueden abrir dependiendo del botón que ustedes presionen aquí. Digamos, ahorita la vamos a abrir y se abren. Y aquí les queríamos mostrar la vista que tiene la habitación. Tin, tin, tin. Editor, redoble de tambores. Miren, vénganse que esta vista, principalmente la habitación que nosotros habíamos escogido, no tenía esta vista. Sino que ya cuando nosotros estábamos en la recepción ya nos comentaron que nos habían hecho como una, así como una mejora. Así que sí, chicos, miren, la vista que tiene la habitación. Por ahí al fondo se logra ver imponente e impresionante el puerto de Singapur. Se logran ver una infinidad de barcos que están por acá, y por acá también se logra ver el icónico bosque del futuro de aquí de Singapur, que en internet salen fotos como esta otra o como esta otra, le han puesto así de cariño, pero realmente se llama Jardines de la Bahía, que tiene aquí como estos árboles futuristas que parecen de la película del Avatar. Y aquí a la izquierda ese edificio como que parece una cápsula de color blanco, le llaman el bosque de las nubes. Pero bueno, tío Frank, no nos has comentado cuánto costó esta habitación con esta vista. Momentito, que el video no termina. Les voy a mostrar un poquito más de las cosas que pueden encontrar por acá, porque no solamente es la habitación y la vista, sino que pueden hacer muchas cosas más. Yo les voy a mostrar todo esto que les comento, y espérenme tantito, al final del video les voy a estar comentando cuánto cuesta pasar la noche en el hotel más lujoso de Singapur. Se los voy a estar comentando al final del video, pero para mientras vamos a conocer las demás cosas que podemos encontrar acá. Démosle. Y miren,
El televisor les puede servir como guía, por ejemplo, si ustedes quieren ver qué restaurantes tiene el hotel, que les cuento, tiene más de 40. Ustedes aquí pueden ver comida china, comida japonesa, comida italiana, hamburguesa, sushi bar, comida, bueno, incluso hasta tiene un Starbucks. Aquí en el televisor les salen todos los restaurantes y cuando ustedes le dan clic a cualquiera, por ejemplo, vamos a ver a... ¿qué? Ese va, un ejemplo, que ni sé de qué es, ahí tiene el nombre bien raro. C'est la vie. Ahí te dice en dónde está la ubicación, por ejemplo, este es el nivel 57 y te dicen qué torre. Porque como les comentaba al inicio del video, este hotel tiene 3 torres. Por aquí te lanza los horarios, por ejemplo, de almuerzo, de la cena. Por aquí un número de teléfono y también te tira, importantísimo chicos, el código de vestimenta. Por ejemplo, aquí te tira el código de vestimenta casual y te da unas cuantas indicaciones. Porque les cuento que hay algunos restaurantes que sí te piden que vayas un poquito elegante y presentable para la ocasión. Por ejemplo, este restaurante que está en el rooftop, en la parte de arriba, que es de comida italiana, sí, ya te cambia un poquito el código de vestimenta, te lo cambia a Smart Casual, ya un poquito más presentable. Les va a sorprender aún más que el hotel tiene un acceso directo a un centro comercial que siempre es parte del hotel. Pueden pasarse del hotel al centro comercial mediante esta pasarela que ven acá, o pueden usar la técnica secreta que pueden irse de forma subterránea. Esto sí me pareció sorprendente, y entre las cositas que pueden encontrar en el centro comercial hay un sinfín de tiendas, un sinfín de restaurantes, marcas de lujo. Todas las marcas de lujo que se les ven a la mente la van a encontrar acá. Incluso miren, el centro comercial tiene su propio canal navegable. Ustedes pueden pagar uno de estos botes para andar dando un tour en este canal, que me pareció a mí una idea bastante loca, pero interesante de ver. Hay que aclarar que este centro comercial no es exclusivo para los huéspedes del hotel, sino que ustedes libremente pueden venir a conocerlo, ya que incluso hasta la línea del metro se detiene por acá. Y si ustedes quieren conocer también el hotel por dentro, les comento que pues el nivel 1, esto es dato curioso chicos, el nivel 1 es de acceso libre. Ustedes pueden entrar y andarlo conociendo para alguna foto de recuerdo o para quitarse la curiosidad de cómo es el hotel por dentro, por lo menos en la parte del lobby. Y sí, lo que todos quieren ver, tío Fran, porque ya te pusiste la bata, porque ya te pusiste en modo señor sexy. Porque, chicos, ahorita vamos a ir a subir a la piscina infinita, que es lo que todos quieren ver. Acompáñenme, porque el tiempo, cada minuto, cada segundo que pasemos en este hotel es dinero, porque no pagamos poquito. Así que tenemos que aprovechar cada centavo, tenemos que exprimirlo, así que vamos. Miren, una cosita que les iba a comentar para que vean. Ya estamos viendo unos pedazos de vista por aquí. Miren, vamos a ver. ¡Qué belleza! Este era el centro comercial que les estaba comentando, chicos. Solamente se cruzan la calle y ya lo tienen aquí enfrente. Miren, y algo que les iba a comentar es que, bueno, la piscina está en el nivel 57 y solamente los huéspedes del hotel pueden entrar. Bueno chicos, cuando uno sube el ascensor llega a esta zona que están viendo ahorita en pantalla. Como consejito, nomás salen del ascensor, váyanse recto, porque van a tener una vista increíble a todo el puerto de Singapur. Van a tener también una vista bastante bonita a estos bosques que tienen un toque futurista, que los estuvimos visitando en los videos anteriores. Y ya después, más adelante, va a estar un chico que le va a estar pidiendo la tarjeta de huésped. Si ustedes no tienen esta tarjeta, no pueden entrar a la piscina, porque solamente las personas que se hospedan en el hotel pueden entrar a la piscina. Ya después se van como por este caminito y les dan unas toallas como estas para que pues ya después de bañarse se sequen. Dicho esto, chicos, no digamos más, yo creo que me voy a meter, porque que miren que honestamente son las 8 de la mañana aproximadamente. Decidí venir a esta hora porque es la hora donde está más solo, pero también es la hora que hace más frío. Está heladito, chicos. ¡Qué frío! Esperen, voy a esperar a calentarme un poquito y seguimos. Miren chicos, que estaba leyendo en internet que, bueno, esta piscina durante mucho tiempo sí ostentó el récord de tener... Espérenme que no me había fijado. Ahí me van a disculpar que aquí he dejado un trípode y es la pantufla. Ahora sí, problema técnico resuelto. Durante muchos años esta piscina ostentó el récord de ser la piscina infinita más alta del mundo, pero hace un par de años el récord le fue arrebatado, le fue quitado por la Aurora Sky Pool, que se encuentra en Dubái a 290 metros, que serían 100 metros más que esta.
Como un dato les cuento, esa piscina ya la fuimos a grabar, así que si ustedes quieren ver ese videito, se lo voy a estar dejando en la descripción o al final del video. Y es que si miren, a mis espaldas no se ve tanta gente, no se mira muy lleno, pero a pesar de eso les cuento que esta piscina puede tener la capacidad de albergar unas 3.900 a 4.000 personas, realmente grandes, solamente para que ustedes tengan una idea de la magnitud y la longitud que tiene esta piscina. 4.000 personas. Bueno chicos, miren que ya oficialmente estamos dentro de la piscina. Está haciendo un frío. ¿Y cómo no estar haciendo frío si estamos a más de 190 metros de altura? Pero miren, cuando uno está en este lugar piensa que la piscina infinita llegaría hasta aquí, pero les quiero mostrar lo que hay. Hay aquí como una, sí, es como una protección en todo esto que ven por acá. No me vayan a pensar que la piscina es infinita y directamente está el vacío. Claro que no. De hecho, aún más allá, no sé si logran ver, hay como otra barra de seguridad. No voy a hacer algún loquillo, venga, se salte esta parte de acá, porque miren, la piscina la cierran a las 12 de la noche. Entonces más de algún chico o una chica pasada de copas puede venir haciendo ahí algunas piruetas de natación exóticas, se viene para acá y adiós con San Pedro. Miren, es que sí, la vista increíble chicos, todo Singapur desde la piscina. Ya tenemos un sinfín de edificios. Como consejito, miren, les recomiendo que vengan temprano, porque la piscina la abren a las 6 de la mañana y el amanecer vendría siendo como eso de las 7. Entonces si ustedes vienen a este horario, la piscina la van a encontrar casi que sola o con la menor cantidad de huéspedes posible. Entonces para las personas que no les gusten los lugares muy llenos, muy concurridos, o quieran tomarse ahí la respectiva foto de recuerdo sin que el tío Chepe les salga de fondo. Por ejemplo, aquí el tío Chepe me está saliendo ahí atrás. No, mentira. Mentira. Sin que el tío Chepe les salga de fondo para arruinarles la foto, vénganse temprano, porque de hecho nosotros ayer en la noche nos queríamos venir a tomar unas fotos, pero estaba llenísimo chicos. Igual aprovechamos a tomar unas fotos, unos videitos para que ustedes vean cómo se ve la piscina, cómo se ve el hotel, cómo se ve la vista. De noche estos edificios aquí a mis espaldas los iluminan bien bonito. Dicho esto, ya les mostré cómo se ve de noche, y de día vendría siendo prácticamente así. Ya como a eso de las 10 de la mañana se comienza a llenar, así que para tenerlo en cuenta, si quieren encontrar la piscina completamente sola o más tranquila, es de venir antes de las 10 de la mañana o posiblemente aún más temprano, como a eso de las 8. Y es que sí, miren, a pesar de que está haciendo frío aquí arriba, sí, estoy temblando, no sé si lo logran ver en el video. La piscina está un poquito climatizada, está un poquito caliente, así que no es que haga tanto frío. Y si se fijan para allá, la piscina sigue hasta el fondo. Y si se fijan, la piscina sigue hasta allá. Tío Fran, ¿cuánto mide esta piscina? 150 metros de largo, chicos. Y desde aquí, vuelvo y repito, está una de las vistas más bonitas de todo Singapur. Miren, aprovechando los he traído a conocer el gimnasio del hotel. Primeras impresiones, bastante espacioso, bastante grande. Se ve que tiene todo el equipo necesario para que ustedes hagan ejercicio. Me comentan por ahí que es 24 horas abierto y de primera instancia. Me encontré con una máquina para hacer masaje, miren. Por si ustedes andan un dolor de cuello. Sí, ando estresado. Todo encamotado salí de aquí. Buen servicio. Otra cosita es que ya llevo aproximadamente unos 2 meses sin pesarme y que me encuentro una báscula aquí. Vamos a ver cómo andamos de peso, chicos. Venga para acá. Ya ven que caminar es esencial. 2 meses sin gimnasio, siguiendo la dieta 50-50, pero el truco está en caminar todos los días. Me han salido callos en los pies de caminar y miren, seguimos manteniendo el peso. Y eso que ahorita me acabo de atravesar un gran pollo, así que podríamos decir que estamos pesando unas 163 libras, subiendo casi nada de peso en este tour que nos hemos venido a dar por acá. Así que recuerden, chicos, caminar todos los días son los consejos que me ha dado el Nutri. Así que, truquito, caminar everyday.
Bueno chicos, miren, estamos arrancando el día con un desayuno buffet international, me dijo ahí la chica de la recepción. Porque bueno, miren, en toda esta área que están viendo por acá está repleta de comida. Que arroz, que bueno, incluso miren, hasta había un arroz de color azul, un comida árabe, comida india, tocino, papas, elote, jamón con queso, jamón sin queso, con chile. La verdadera pregunta es, ¿qué no hay en ese buffet? Yo agarré lo más que pude porque mis ojos no hallaban ni para dónde agarrar. Agarré la mayor cantidad posible y lo traté de reunir en este plato. Chorizo, bueno, hay unas cosas que no sé ni qué son, yo las agarré. Ojito, cuando ustedes hagan la reserva, fíjense que diga desayuno buffet incluido, porque en algunos casos no lo trae. Es de estar ahí alerta en esos tipos de ofertas que salen en internet, en Booking, en Expedia y en otras páginas de reserva. A la ver, miren, le huevieron la fruta a la señora de la par. No dejen su comida sola. Se me salió, perdónenme chicos, los salvadoreños, los latinos. ¡Váyanse! ¡Va para allá! Bueno, retomando el tema, después de ese inconveniente que le huevieron la fruta a la amiga. Ahí viene corriendo, mira. Ah, no, no es ella. Bueno, retomando el tema, para las personas que no incluyan su desayuno, hijo de puya, que graba el morcito. No, aquí le nada. Para las personas que aquí estoy de espantapájaro, yo que no le van a huevear la fruta a la amiga. Para las personas que quieran reservar un desayuno buffet, por lo menos en este restaurante, tiene un costo de unos $50 singapurenses en dado caso su reservación no lo tenga. Dicho esto chicos, yo no voy a decir más, ya hablé demasiado, ya se me abrió la comida. Provechito. Y bueno chicos, nosotros terminamos la aventura del día de hoy y la pregunta de oro por la cual muchos le dieron clic a este video: ¿cuánto cuesta pasar la noche en una habitación en el Marina Bay Sands de Singapur? Pues miren, todo depende del tipo de habitación, la vista que ustedes tengan y el nivel. Por lo menos esta habitación que nosotros les hemos estado mostrando en el video, con la vista al puerto, a los barcos, al bosque de la bahía, tenía un costo de $600 aproximadamente. Aquí les va a estar saliendo el número exacto, pero todo depende chicos de lo que les comento: el nivel, el tipo de habitación y la vista. Así con eso los precios pueden subir, pueden bajar. Igual si es todo incluido, o también si solamente incluye algún desayuno buffet. Pero ya con eso pueden darse cuenta más o menos cuánto cuesta quedarse aquí. Desde mi punto de vista, bastante caro la habitación para todo lo que ofrece el hotel. ¿Lo recomendaría? Pues personalmente depende. Yo pensé que el lugar iba a ofrecer un poco más para la cantidad de dinero que uno tiene que pagar, y solamente por una noche pensé que iba a tener un poco más de cosas que hacer, amenidades, sí. Tiene cositas como el gimnasio, hay alguna otra discoteca y también hay un casino, chicos. El casino no se los había comentado, pero tiene un casino por si ustedes quieren ir a jugar, a perder más dinero. A perder más dinero, pero de ahí no hay muchas cosas más. No es en sí digámoslo, un hotel familiar, ya que no hay muchas cosas tampoco para los niños. La ventaja que tiene es que tiene el centro comercial a un lado y ahí hay un poco más de cosas que hacer, pero siento yo que el precio es muy elevado para todo lo que ofrece. Así que si ustedes quieren un hotel que tiene una bonita vista, el hotel realmente sí, en cuanto a la vista es una experiencia increíble, la piscina infinita, una experiencia increíble, pero siento que el precio es demasiado caro. Con ese dinero se pueden ir a otro hotel más bonito, pasar más noches en otro hotel y disfrutarlo un poquito más, o comprarse otras cosas. Dicho esto, déjenme aquí en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Sienten que vale la pena pagar más de $600 por una noche en el hotel más lujoso de Singapur? Los voy a estar leyendo todos. Debatamos aquí en los comentarios, chicos. Yo me despido, no olviden dejar su like, suscribirse y, como siempre digo, nos vemos en la próxima.